Hola, bienvenidos al mundo de la neuropsicología y la educación. En esta actividad abordaremos el tema acerca de las contribuciones de la neuropsicología a la educación. Nuestro equipo de trabajo conformado por Leandra Joana Anaya Flores, Maribel Porras Jerónimo, Angie Natalia Pérez Roa y quien les habla, Limbania María Marulanda Vanegas. Empecemos por conocer a qué se refiere el término de neuropsicología y tenemos que es una ciencia interdisciplinar que involucra la neurociencia y el conocimiento del comportamiento, cuyo enfoque se basa en el análisis de la relación entre el cerebro y la conducta. A través del tiempo se ha podido evidenciar que el estudio de la mente y el cerebro se realizaba por caminos diferentes como si fueran dos entes o áreas distantes. Esto gracias a conceptos dualistas del momento. Con los distintos avances tecnológicos, el desarrollo social y las inquietudes humanas surgen a mediados del siglo XX disciplinas interesadas en el estudio del sistema nervioso, permitiendo un acercamiento entre ellos, unificando así el saber en cuanto a los procesos neurobiológicos y psicobiológicos. La neurociencia juega un papel importante en esta ciencia, dado su énfasis en el análisis del funcionamiento del sistema nervioso desde varias disciplinas: anatomía, biología, farmacología, química y psicología, entre otros, contribuyendo al entendimiento de los procesos mentales y la conducta de una persona. Por ende, terminamos comprendiendo por qué somos como somos. Antes de abordar las características, resaltamos aspectos relevantes, como el estudio de las relaciones entre cerebro y comportamiento aplicable a personas sanas y también a aquellas que por algún evento han padecido algún daño cerebral, como también su objeto de estudio, el cual se basa en el análisis de los cimientos neuronales de los procesos mentales complejos, como el pensamiento, la memoria, etc. A su vez, procesos de motricidad y percepción. Ahora bien, como características principales encontramos carácter neurocientífico. Se refiere a los métodos que utiliza para el análisis del cerebro con el objetivo de obtener resultados precisos y confiables. Se apoya en procedimientos tales como hipotético-deductivo, estableciendo hipótesis las cuales pueden ser ratificadas o por el contrario refutadas a través de experimentos, y el analítico inductivo, en el cual realiza experimentación con el objetivo de establecer la relación entre las variables controladas. Estudio de los procesos cognitivos superiores. Como lo mencioné anteriormente, se enfoca en el análisis de los procesos superiores, percepción, funciones ejecutivas, como también consecuencias de la función cerebral respecto a la conducta emocional. El corte cerebral asociativo es una zona muy susceptible de ser lesionada, afectando los procesos cognitivos. Otras de las zonas del encéfalo, tales como el tálamo, los ganglios basales, el hipocampo, entre otros, influyen también en el funcionamiento de los procesos mentales superiores y el área emocional cuando se presenta una lesión. Los procesos mentales de la especie humana son muy superiores a la de otras especies, con lo cual tiene mayor campo de exploración cuantitativa y cualitativamente. Por último, encontramos el carácter interdisciplinar. En el abordaje e intervención neuropsicológico se necesita la participación de otras especialidades, como por ejemplo la neurología, terapia ocupacional, psicología clínica, entre otros. Los estudios más recientes confirman la teoría de Luria, documentando que el cerebro inicia un proceso de desarrollo importante desde el nacimiento del individuo y que este desarrollo tiene mucho que ver o influye de manera directa con los procesos cognitivos al momento de los aprendizajes. También se descubrió que influyen las bases biológicas y genéticas del cerebro y que al nacer el individuo mezcla la cultura y el afecto familiar que recibe el niño al nacer.
Ahora bien, vamos a ver la contribución de la neuropsicología cognitiva a la educación. Primera es conocer sobre los procesos cerebrales, de cómo se procesa la información una vez llegada al cerebro. 2. Conocer cerebralmente los procesos de aprendizaje. 3. Comprender las disfunciones cerebrales a través de procesos psicológicos. 4. Evaluar los procesamientos mentales permitiendo un diagnóstico de las capacidades cognitivas. 5. Diseñar y enseñar métodos que permitan la compensación de las funciones cognitivas en caso de que haya pérdida de las mismas por daño cerebral. Tener la habilidad de unir tratamientos o combinar tratamientos que permitan un óptimo resultado a corto, mediano y largo plazo, entre otros. Aportes de la neuropsicología cognitiva a la neuropsicología de la educación. La neuropsicología cognitiva ha jugado un papel importante en la neuropsicología de la educación, la cual ha crecido de manera exponencial debido a la aplicabilidad en diversas áreas, especialmente en el ámbito educativo, el cual hace énfasis en el estudio del cerebro y su funcionamiento en el contexto escolar, dando explicación a los diversos problemas de aprendizaje debido a los distintos tipos de procesamiento que se somete la información en el cerebro, de acuerdo a las diversas categorías o grados de relación que cada uno de ellos tiene con las diferentes estructuras y funciones cerebrales subyacentes, tratando de proporcionar una dilucidación de los procesos mentales a partir de las conexiones entre la conducta y los sistemas de procesamiento. La neuropsicología cognitiva se ocupa específicamente del estudio de alteraciones de conducta de naturaleza central, valorando la existencia de algún déficit cognitivo o de conducta relacionada con el cerebro, como las diferentes dificultades que el niño o niña tengan en los procesos de aprendizaje o trastornos asociados por alguna alteración visualizada a través de los procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Además, no solo se preocupa por las alteraciones cognitivas derivadas del daño cerebral, sino también por las distintas alteraciones psicopatológicas que son consecuencias sobreañadidas del daño cerebral. En la actualidad se ha producido un gran interés por conocer el cerebro y el modo en que se interrelaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la forma como se enseña y se aprende. Estas apuestas curriculares develan la necesidad de afrontar los procesos educativos desde el estudio de la dinámica cerebral como factor trascendental para el éxito escolar, logrando optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo su objeto de estudio el cerebro en su desarrollo y los fundamentos neurobiológicos que lo sustentan. Pero en el estudio de niños y niñas hay que tener en cuenta que el objeto no es un cerebro maduro, sino un cerebro en desarrollo, que su característica principal de este cerebro en desarrollo es la gran neuroplasticidad con la que se cuenta. Además, facilitó el conocimiento neurocientífico del aprendizaje, potenciando las particularidades o características individuales desde procesos de ajustes educativos y la comprensión de distintas alteraciones asociadas con la didáctica o aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje cambian la forma en que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. El cerebro se transforma por medio de la adquisición de nuevas experiencias, produciendo cambios tanto en su estructura como en su funcionamiento. Los ambientes enriquecedores favorecerán las funciones cognitivas. Allí radica la fuerza de la neuropsicología de la educación, ya que todo aprendizaje modificará a nuestro cerebro. Si no hay estímulo, no hay aprendizaje, y si no hay aprendizaje, no hay modificación en el cerebro. En este sentido, tiene relevancia la neurosensorialidad. Cuando más estímulo haya, más sentidos habrá implicado, mayores conexiones, por lo tanto, mayor aprendizaje. Vygotsky fue un importante psicólogo ruso, nacido en 1896 y falleciendo en 1934.
Él hizo grandes contribuciones en el enfoque constructivista. Los aportes de Vygotsky sentaron las bases para el enfoque constructivista como tal en la educación. Esta teoría sostiene que los estudiantes construyen su conocimiento activamente a través de la interpretación con su entorno y otros individuos. Los educadores pueden aplicar estos principios para diseñar estrategias de enseñanza más efectivas y fomentar un aprendizaje significativo en el aula. Existen muchas y variadas formas de definir el aprendizaje, que toma como referencia el desarrollo armónico e integral de las capacidades intelectuales, psicomotoras, aptitudinales, etc. Estas propiamente del ser humano. Continuaremos hablando sobre la zona del desarrollo próximo. Vygotsky introdujo este concepto que destaca la brecha entre lo que un estudiante puede hacer de forma independiente y lo que éste mismo puede lograr con ayuda de un tutor o compañero más competente. Este es esencial para adaptar la enseñanza y proporciona el nivel adecuado de apoyo para facilitar el aprendizaje. Vygotsky y sus colaboradores diseñaron una serie de experimentos que establecían la relación entre la enseñanza y el desarrollo psicológico. Los resultados obtenidos arrojaron que la educación alaba el desarrollo. De aquí se derivaron los conocidos conceptos situación social de desarrollo y claramente la zona de desarrollo próximo. Los aportes dados por Vygotsky a la psicología evolutiva representan una referencia de gran relevancia en campos de la teoría evolutiva, tal vez como desarrollo sociocognitivo de la primera infancia, aparición del lenguaje y la comunicación, construcción del lenguaje y escrito y otros aspectos. Hablando de la mediación del lenguaje, Vygotsky enfatizó el papel fundamental del lenguaje en el desarrollo cognitivo. El lenguaje actúa como una herramienta mediadora que permite a los estudiantes internalizar conceptos y conocimientos compartidos socialmente, lo que influye en su capacidad para resolver problemas y pensar de manera más compleja. Hablando también sobre la importancia del juego, Vygotsky reconoció el valor del juego en el desarrollo infantil y su papel en la construcción del conocimiento. A través del juego, los niños practican habilidades sociales, emocionales y cognitivas, lo que les permite explorar y comprender su entorno. La actividad de los niños durante el juego transcurre fuera de la percepción directa de una situación imaginaria. La esencia del juego estriba fundamentalmente en una situación imaginaria que altera todo el comportamiento del niño, obligándole a defenderse en todos sus actos y preceder a través de una situación exclusivamente imaginaria. Dice que lo que caracteriza fundamentalmente al juego es que se da en el inicio del comportamiento conceptual y guiado por las ideas. Vygotsky realizó un aporte considerable a la neuropsicología, evidenciado en los artículos y el material desarrollado antes de morir, en donde establece principios y realiza experimentaciones dejándolos sustentados. Encontramos conceptos como la conciencia como problema de la psicología de la conducta. Construyó conceptos basados en que el comportamiento de un individuo se daba por los reflejos condicionados e incondicionados, en donde el comportamiento del ser humano se diferencia del de los animales gracias a la experiencia social e histórica, con lo que concluye e identifica la importancia de la palabra en la mente humana y la estructuración de su conducta. Interesado en las lesiones del cerebro, los trastornos del lenguaje, las afectaciones relacionadas con el movimiento, entre otros, realiza una serie de investigaciones, los cuales dan como resultado principios como principio de la estructuración de la funcionalidad psicológica superior, principio de localización dinámica de las funciones, donde se da cuenta de los instrumentos psicológicos específicos del origen social de la funcionalidad psicológica, teniendo en cuenta sus consecuencias para relacionarlo posteriormente con el proceso de localización. Principio de la localización cronogénica, en donde se relaciona con la posición frente a que el cerebro
Conserva en sí, en forma espacial, la secuencia temporal documentada del desarrollo de la conducta. Principio de la nueva localización de las funciones en el cerebro humano versus el del animal, estableciendo relación con áreas concretas como lóbulos frontales y parietales, y funciones superiores como el lenguaje, la cognición y las acciones. Para Vygotsky, la organización de todo el sistema psicológico involucra tres etapas. Interpsicológica: yo mando y usted ejecuta. Esta está relacionada con el entrenamiento. Extrapsicológica: yo comienzo a hablarme a mí mismo. Diálogo interno. Intrapsicológica: dos puntos del cerebro que se excitan desde afuera obtienen la tendencia de actuar dentro de un sistema y se convierten en un punto intracortical. En esta se da la posibilidad de transformación, reconstrucción y reprogramación de ese diálogo interno del que habla la etapa anterior. Vygotsky concuerda con Piaget en el concepto de autoorganización, en donde menciona acerca del origen biológico de las construcciones cognitivas. Pensamiento y lenguaje son aspectos importantes y definitivos para entender el origen de la conciencia humana. Vemos pues cómo este psicólogo ruso realizó un gran aporte al desarrollo humano, desde su interés por la investigación del funcionamiento cerebral y su influencia en el comportamiento.